Recibo un cordial saludo, estimado doctor Omar Campohermoso Rodríguez, docente del curso de Anatomía Humana de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto. A continuación, quien le habla, Luis Alberto Ríos Flores, en compañía del señor José David Parra Gamoyo, realizaremos la exposición del caso clínico titulado Nefropatía por IgA, revisión y conducta terapéutica a propósito de un caso clínico. Asimismo, explicaremos la compleja estructura del riñón para una adecuada correlación fisiopatogénica y anatomopatológica. Sean bienvenidos a este segmento. Cuida de tus riñones y ellos cuidarán de ti. Presentamos el caso clínico de una paciente de 22 años que no presenta antecedentes previos. En el año 2014 realiza un control rutinario de análisis de sangre y orina en su ingreso a la universidad. En tales se encontró una proteinuria de rango no nefrótico y microhematuria de 5 a 8 eritrocitos por campo. El 90% de estos eran dismórficos. Se realiza una ecografía renal que fue informada como normal. Se le deriva al servicio de nefrología del Hospital General de Agudos, donde se estudia inicialmente un análisis de laboratorio que arroja los siguientes resultados. Hematocrito 42%, glóbulos blancos de 6.200 por milímetro cúbico con fórmula conservada, plaquetas de 234.000 por milímetro cúbico y coagulograma normal. La urea fue de 22 gramos por decilitro, creatinina de 0.90 miligramos por decilitro, el sodio de 141 miliequivalentes sobre litro, el potasio de 4.6 miliequivalentes por litro y la glucemia de 90 miligramos por decilitro. La TGO en 19 unidades internacionales por litro, TGP de 23 unidades internacionales por litro, albulina de 4 gramos por día, globulinas de 3 gramos porcentuales en relación a alfa 1 de 0,2, alfa 2 de 0,6, beta de 0,76, gamma de 1.23. El FAN, el anti-ADN ANCA, C y P negativos, C3 de 106, el C4 de 19, proteinuria de 24 horas, arroja el resultado de 1 gramo por 24 horas, sedimento urinario de 5 eritrocitos por campo. El 90% de estos eritrocitos eran dismórficos y se realiza una punción de biopsia renal percutánea que fue informada de la siguiente manera. En la microscopía óptica se encuentra un cilindro de corteza renal que contiene hasta 22 glomérulos, uno globalmente esclerosado. Los restantes muestran grados variables de expansión matricial e hipercelularidad mesengial. No se reconoce proliferación endocapilar. Coexiste un engrosamiento irregular de las paredes capilares y alteraciones podocíticas difusas. Asimismo, en 3 glomérulos se reconocen semilunas celulares segmentarias por disrupción focal de la cápsula de Bowman. En un foco, pues la necrosis fibronoide y en otro foco la esclerosis segmentaria. El mínimo foco de atrofia tubular pues, no se reconoce como fibrosis intersticial. Sin embargo, la presencia de infiltrados intersticiales mononucleares en relación con las nuevas semilunas pues, hace la presencia de vasos sin particularidades. En la inmunohistoquímica, la IgA es positiva, la intensidad es de 3 sobre 3. Recordemos que IgA es la inmunoglobulina A, mesengial difuso, C1Q y fibrinógeno negativos, y el diagnóstico concuerda con una nefropatía por IgA, y esta es pues, de grado 3, según la clasificación de Oxford. Y en síntesis, ese fue el caso clínico. Así que pasamos al tema de anatomía renal. Vamos a definir a los riñones como dos órganos parenquimatosos retroperitoneales que se van a encargar de excretar productos finales de desecho de metabolismo celular, que también vamos a conocerlos como los desechos catabólicos. Es así que se presenta un equilibrio hidroelectrolítico entre ácido y base en la sangre, y también vamos a definir a los riñones como un órgano de secreción interna que van a secretar renina y eritropoyetina. En las generalidades anatómicas, yendo a la ubicación, los riñones se van a situar en la pared abdominal posterior, detrás del peritoneo y a ambos lados de la columna vertebral, aplicados a los músculos diafragmático, cuadrado lumbar, el psoas mayor, entre la duodécima vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. Vamos a definir también que el riñón derecho se puede encontrar de 1 a 2 centímetros más abajo que el izquierdo, y esto debido a la posición del hígado. Va a presentar la forma de un O frejol, será más alargado de arriba hacia abajo, aplanado de delante a atrás, con una convexidad medial. Va a presentar dos caras convexas, una anterior y otra posterior, así como dos bordes, uno medial y otro lateral. El borde medial
será más cóncavo y correspondiente con el hilio renal, así como las dos extremidades o polos va a tener un polo superior y un polo inferior, ¿no? En la orientación se va a presentar en un eje oblicuo inclinado de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, con un color rojo pardo, una consistencia dura y de parénquima resistente, y pues las dimensiones y peso van a ser variadas. Las medidas aproximadas son de 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de espesor. Y esto va a poder variar en relación también al peso, ¿no? En el hombre tenemos que el riñón pesa 170 gramos y en la mujer 125 gramos. Asimismo va a contener 30 gramos de sangre y el riñón izquierdo va a ser un tanto más voluminoso que el riñón derecho. Dentro de los medios de fijación, envoltura y cápsula adiposa de riñón, vamos a tener en cuenta que la fijación de riñón se da por los vasos renales y el peritoneo parietal, y los principales medios de fijación en tal sentido van a ser la envoltura fibrosa y la cápsula adiposa perirrenal. La envoltura fibrosa de riñón es denominada también fascia renal o perirrenal y es dependiente de una capa celulosa del peritoneo. Asimismo, va a tener una condensación del tejido conjuntivo que se sitúa fuera de la grasa perirrenal y va a encerrar a los riñones y las glándulas suprarrenales. La cápsula adiposa de riñón no es nada más y nada menos que una lámina de células adiposas blandas, fluida, que se halla entre la fascia renal y el riñón y la glándula suprarrenal. La grasa pararrenal se va a localizar fuera de la fascia renal y con frecuencia es abundante, y forma parte de la grasa retroperitoneal. Asimismo, la grasa pararrenal, la fascia renal y la grasa perirrenal van a ser las que apoyan a los riñones y van a conservarlos en su posición en la parte posterior del abdomen. Y ya yéndonos a las relaciones renales, en la cara posterior ambos riñones van a tener casi las mismas relaciones. Se van a encontrar aplicados al diafragma por arriba y a la pared lumbar por abajo, por lo que esta cara se va a dividir en dos partes, ¿no? En la cara posterior vamos a tener un segmento diafragmático y un segmento lumbar. Yéndonos a la cara anterior, vamos a tener diferencias entre ambos riñones. En el riñón derecho se va a relacionar por delante con el ángulo cólico derecho o la flexura cólica derecha, la segunda porción del duodeno y el hígado. Y en el riñón izquierdo vamos a tener en cuenta que este se va a dividir en tres segmentos, un segmento superior, medio e inferior, o también podemos denominarlos segmento supracólico, segmento cólico y segmento infracólico. Vamos a tener también borde externo o lateral, que va a ser dependiente de si hablamos del riñón derecho o izquierdo. Por ejemplo, en el riñón derecho, este se va a relacionar con la porción derecha del borde posterior del hígado, y en el riñón izquierdo se va a relacionar con el borde inferior del vaso en su mitad superior, y se va a relacionar también al colon descendente en su mitad inferior. Así también vamos a tener al borde interno o medial, que va a presentar tres segmentos, un segmento medio, superior e inferior. Las extremidades o polos. Vamos a tener que el polo superior o extremidad superior se va a conectar con la extremidad inferior de las cápsulas suprarrenales, y a la izquierda se va a conectar también con el vértice del vaso, y también vamos a tener presente a una extremidad o polo inferior. Y ya yéndonos al siguiente tema, los cálices, ¿no? Los cálices van a ser conductos excretores que tienen un inicio en el seno renal a través de unos túbulos cortos denominados cálices menores. Estos cálices menores van a confluir con otros troncos colectores llamados cálices mayores, y a su vez estos van a desembocar en un ensanchamiento de la vía de excreción denominada pelvis o bacinete. Entonces, pues los cálices renales menores son unos conductos membranosos de aproximadamente 1 centímetro de largo que se van a insertar a las papilas por una extremidad poco ensanchada. Y ahora, para la formación de los cálices mayores, pues estos van a ser un conjunto de entre 2 a 5 cálices menores, que generalmente son 3, ¿no? Y se les va a designar el nombre de superior, medio e inferior, y pues estos cálices van a tener una longitud variable y todos estos van a desembocar en la pelvis o el bacinete. Y ya que lo estamos mencionando, vamos al tema de pelvis renal. Va a ser un segmento ensanchado del aparato excretor renal y va a estar comprendido entre los cálices mayores y el uréter, teniendo así una forma de embudo que suele ser ampular, bilobular o ramificada. Es aplastado de delante hacia atrás con una base de aproximadamente 20 a 25 milímetros de altura, y va a presentar dos caras, una anterior y otra posterior, un borde suprainterno que va a ser convexo,
y oblicuo también hacia abajo y hacia adentro, un borde inferior que va a ser horizontal y ligeramente cóncavo, un vértice inferior que va a continuar con el uréter y una base que se va a situar de arriba y afuera en el seno del riñón. Pasando ya al tema de uréter, este va a ser un conducto excretor muscular retroperitoneal muy largo, que se va a extender desde la pelvis renal hasta la vejiga. Su trayecto y dirección va, como ya mencionamos, desde el vértice de la pelvis renal, y el uréter va a descender casi verticalmente, un poquito oblicuo hacia abajo y hacia adentro, adosado a la pared abdominal posterior sobre los músculos psoas hasta el estrecho superior o la abertura superior de la pelvis, ¿no? En su extremidad superior, los uretes se van a hallar separados uno de otro aproximadamente de 7 a 8 centímetros, y en su extremidad inferior solo se van a separar 2 centímetros. Hablamos ya de la vejiga, ¿no? Dentro de sus dimensiones tiene una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros, el promedio es de 28 centímetros y va a tener un diámetro promedio de 5 milímetros. Asimismo, tiene una forma de tubo cilindroide que va a presentar sucesivamente de arriba hacia abajo un infundíbulo, un cuello, un uso principal y un estrechamiento marginal, y ya en la parte final el uso pelviano. Por tanto, vamos a tener que la división del uréter se va a dividir en 4 segmentos. Primeramente, la porción abdominal, que va a medir de entre 12 a 13 centímetros, una porción ilíaca que mide de 3 a 4 centímetros, una porción pelviana de 12 a 14 centímetros y una porción vesical que puede medir de 15 a 20 milímetros. Ya, doctor, yo daré a conocer la siguiente parte. La estructura renal. La estructura renal está constituida por el parénquima glandular y una cápsula y los lóbulos renales. La cápsula renal propia es una cápsula de membrana de tejido conjuntivo denso que rodea la superficie del riñón. Esta estructura se encuentra unida al riñón por trabéculas conjuntivas que penetran en el órgano, lo cual dificulta su separación. El parénquima renal. Esta estructura se subdivide en dos partes: la sustancia medular y la sustancia cortical. La sustancia medular ocupa la parte central y se presenta en zonas triangulares de color rojo oscuro. Estas zonas de color rojo oscuro presentan también a las pirámides renales o de Malpighi. Aproximadamente presentan estas estructuras de 8 a 12 por riñón, y su vértice sobresale en el seno, forman las papilas renales y están perforadas por la llegada de los conductos de Bellini. La sustancia cortical es de color amarillo rojizo, rodea las pirámides renales o de Malpighi, excepto las papilas. Estas emiten prolongaciones que separan las pirámides de Malpighi. Esas separaciones son denominadas columnas renales de Bertin. La capa periférica de la sustancia cortical se dispone de 4 partes: una porción radiada, un laberinto, los corpúsculos renales y los rayos medulares. Por último, los lóbulos renales. Los riñones están constituidos por varios lóbulos que están unidos entre sí. Cada lóbulo contiene una pirámide de Malpighi y la sustancia que rodea la pirámide. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del parénquima renal. Cada riñón contiene alrededor de 1.200.000. Esta estructura es sencilla y se compone de un corpúsculo renal en comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal de Malpighi es una estructura esferoidal de aproximadamente 200 micras de diámetro, constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar contenido en su interior. La cápsula de Bowman. Esta cápsula está revestida interiormente por un epitelio aplanado que posee 2 aberturas. Posee al polo vascular y al polo urinario. El glomérulo. El ovillo capilar o glomérulo procede de la ramificación de la arteriola eferente. En el polo vascular de la arteriola eferente se subdivide en varias ramas, una de las cuales origina una red capilar independiente llamada lobulillo glomerular. Los túbulos renales. Estos se componen de diferentes partes que son un túbulo proximal, un asa de Henle, un tubo distal y un tubo colector. La vejiga. Este es un órgano pélvico, músculo membranoso mucoso, hueco, y ahí es donde se deposita
y se acumula la orina que llega por los uréteres y permanece ahí el tiempo entre micciones. En una persona adulta, la vejiga, cuando está vacía, se encuentra totalmente dentro de la cavidad pélvica, por detrás de la sínfisis pubiana y el pubis. Pero cuando está llena, sobresale de la cavidad abdominal, adoptando entonces la siguiente posición. En el hombre, la vejiga se localiza por encima del suelo pelviano y de la pelvis, por delante y encima del recto y de las vesículas seminales. Mientras que en la mujer se encuentra por encima del suelo pelviano y por delante del útero y de la vagina. Su forma depende de la cantidad de orina que esté siendo retenida, además del sexo y la edad. Su estructura en una vejiga vacía es aplanada, de arriba hacia abajo, y de adelante hacia atrás, está adosada a la cara posterior de la sínfisis y la parte anterior del suelo pelviano. Mientras que en una vejiga llena, adquiere una forma ovoidea esférica que sobrepasa la pelvis menor y entra a la pelvis mayor. La capacidad de la vejiga mayormente es de 2 a 3 litros. La capacidad fisiológica de la vejiga varía entre 300 y 350 centímetros cúbicos. En la mujer la vejiga es más ancha, por lo cual tiene una capacidad mayor de 350 a 450 centímetros cúbicos. Rebasando estos volúmenes, se inicia el reflejo de la micción. La constitución de la vejiga está compuesta por 3 túnicas, que son una túnica externa, una túnica muscular y una túnica mucosa. La túnica externa, denominada también túnica adventicia, continúa con la vaina conjuntiva perivesical subserosa, mientras que la túnica muscular contiene al músculo detrusor, formado por 3 capas, comprendida por una capa externa, una capa media y una capa interna. Por último, la túnica mucosa está constituido por epitelio de transición. La inervación de la vejiga se inerva por arterias, venas, linfa y nervios. Su inervación arteriosa proviene de las arterias vesicales superiores y de las arterias vesicales inferiores, además de los ramos vesicales de las arterias rectal, media, prostática y vesículo deferencial. Y además de eso, también se encuentra irrigada por la arteria vesical inferior o anterior de la rama pudenda interna. Su inervación venosa viene de las venas ilíacas internas, en el plexo de Santornini y en los plexos vesicoprostáticos, además del plexo seminal. Su inervación linfática termina en los ganglios o nodos linfáticos ilíacos externos, y algunos van a los ganglios ilíacos internos. Su inervación nerviosa está inervada por los plexos vesical y prostático. Los mismos son prolongaciones de los plexos hipogástricos inferiores. Por otro lado, tiene 2 tipos de fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. La uretra. Este es un conducto músculo-membranoso excretor o evacuador de la vejiga. En el hombre es el conducto por donde se elimina el esperma proveniente de los conductos eyaculadores. La uretra masculina. La uretra masculina es un conducto músculo-membranoso y glandular que se constituye en la vía terminal. Desde el cuello de la vejiga distal hasta el pene tiene una longitud de 18 a 20 centímetros. Aparte de eso, la uretra masculina está configurada por una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. La porción prostática presenta una eminencia media llamada colículo seminal. La porción membranosa presenta algunos pliegues longitudinales y los orificios de las glándulas del litreo o uretrales. La porción esponjosa, de igual manera, presenta pliegues longitudinales, pero aquí existen también numerosos orificios llamados lagunas uretrales o de Morgagni. Por otro lado, la uretra masculina está formada por 3 túnicas. Una túnica muscular, que a su vez se halla comprendido por una capa externa y una capa interna. La capa interna de fibras longitudinales y la capa externa de fibras circulares. La túnica vascular está constituida por tejido elástico en el interior, por lo cual existen numerosas cavidades venosas anastomosadas entre sí. La túnica mucosa está conformada por epitelio de transición.
Contiene glándulas dispuestas en racimos que secretan mucus. La uretra femenina tiene una constitución que es básicamente conformada por una túnica muscular y una túnica mucosa. La túnica muscular se compone a su vez de dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna está conformada por fibras longitudinales y la capa externa por fibras circulares. La túnica mucosa es delgada, resistente y presenta pliegues longitudinales, algunas uretrales o de Morgagni. La discusión del caso clínico. En este caso clínico se discutieron básicamente dos puntos: si se debía o no realizarse la punción biopsia renal y si se decidiera tratarlo, cuál sería el mejor tratamiento a realizar. Consideramos que en todo paciente con proteinuria acompañada con microhematuría dismórfica, la biopsia renal debe realizarse fundamentalmente para evitar el pronóstico y eventual tratamiento. En este paciente, la presencia de proteinuria es de 1 gramo cada 24 horas, con un sedimento de 5 eritrocitos por campo. Estos hicieron suponer en el primer diagnóstico que tuviera nefropatía por inmunoglobulina de tipo A. Otros diagnósticos diferenciales podrían ser enfermedad por anticuerpos antimembrana de basal glomerular y el síndrome de Alport. El hecho es que la creatinina fuera normal. No necesariamente indicaba que el paciente tuviera lesiones histológicas. La biopsia mostró un grado de 3 de la calificación de Lee, un porcentaje de semilunas segmentarias del 15%, pero con disrupción de la cápsula de Bowman y necrosis fibrinoide, por lo cual, si bien por la clínica este paciente se hubiera tratado solo con dieta hipoproteica, por la biopsia se decidió administrarle meprednisona, una dosis de 60 miligramos al día, aunque las recomendaciones actuales del tratamiento de nefropatía por inmunoglobulina de tipo A se basan en parámetros clínicos. La forma histológica agresiva que presentaba el paciente nos llevó a utilizar el esquema con meprednisona 1 miligramo kilogramo por día, por medio de durante 6 meses. Ya en la anatomía patológica y fisiopatología del presente caso, va a ser necesario realizar un repaso sobre lo que son los conceptos de inmunología respecto a esta nefropatía por inmunoglobulina A. La molécula de inmunoglobulina A va a estar compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas que van a ser unidas por una región bisagra de 18 aminoácidos, la cual es fuertemente glicosada, y pues la molécula de inmunoglobulina A va a presentar 2 clases, una molécula IgA1 y una molécula IgA2. Entonces, las características de la inmunoglobulina patogénica va a ser un incremento en los niveles plasmáticos de inmunoglobulina, ¿no? Eso no es suficiente para producir los depósitos mesenquiales por inmunoglobulina, pero la nefropatía por inmunoglobulina A puede producirse por un pool de moléculas circulantes con tendencia a promover depósitos de mesange. Sin duda, hay un mecanismo que conduce, ¿no?, a esta producción patogénica de complejos inmunes circulantes de inmunoglobulina, entre los cuales podemos mencionar algunos, que son la sobreproducción en sangre de inmunoglobulina aniónica y cadenas livianas de lambda, el incremento de cantidad de suero de inmunoglobulina polimérica, el gran incremento de inmunoglobulina pobremente galactosilada y las alteraciones de inmunoglobulina por cilialización. Por tanto, el diagnóstico de nefropatía por inmunoglobulina va a depender exclusivamente del análisis de biopsia renal, mediante la cual se hacen evidentes los depósitos mesenquiales de inmunoglobulina A. En la microscopía óptica, las lesiones pueden ser desde mínimas hasta una glomerulopatía con semilunas o glomerulosclerosis con intensa atrofia del túbulo intersticial. Sin embargo, los hallazgos histológicos van a depender del momento de la evolución de la enfermedad en la que es obtenida esta biopsia renal. En los estadios iniciales de la enfermedad y ante una presentación clínica pobre, el tejido renal puede ser normal. En más del 60% de las biopsias de esta patología, pues la alteración característica es una lesión mesangial, con el aumento tanto del número de células de proliferación como la matriz extracelular, que va a ser la expansión.
y suele estar afectada a todos los glomérulos. En algunos casos puede haber una proliferación endocapilar y estas lesiones esclerosantes, incluso las adherencias de la cápsula de Bowman, y en casos de evolución más grave pueden observarse semilunas que pueden afectar más del 50% de los glomérulos, una atrofia tubular y fibrosis intersticial severa y daño vascular que puede estar relacionado con cambios secundarios debido a la HTA, la fibrosis de la íntima y la ilianosis e hipertrofia de la media. Por tanto, los depósitos mesengiales de inmunoglobulina A se van a diagnosticar por inmunofluorescencia, donde va a predominar la inmunoglobulina A1 y puede ser esta la única inmunoglobulina detectada, o también puede estar acompañado de otras inmunoglobulinas o complementos. Sin embargo, la inmunoglobulina A debe ser dominante o codominante y su intensidad debe ser mayor. Su distribución debe incluir la presencia de mesangio y no siempre de depósitos de paredes capilares. Puede distinguirse en 3 grados, como la de Oxford, que es donde se utiliza el diagnóstico final, y la escala de 3/3. Las conclusiones. La nefropatía por inmunoglobulina de tipo A es la glomerulopatía de mayor prevalencia en el mundo. A propósito de un caso clínico con un sedimento relativamente benigno, en el cual se confirma la presencia de nefropatía por inmunoglobulina de tipo A. Se concluye que siempre debería realizarse la punción de la biopsia renal en presencia de proteinuria y hematíes dismórficos en la orina, dado que puede haber discordancia entre formas de presentación clínica aparentemente benignas y la histología real.